Good afternoon, buenas tardes. Welcome to the UCLA Latin American Institute Outreach series, Learning from Latin America. My name is Veronica Zavala. I am the Outreach Coordinator. And Dr. Ruben sends apologies. He's currently at a conference and will not be able to join us today, but he sent us saludos a todos los que están aquí. We are really happy to have everyone and who's joining. And today's presentation is going to be in Spanish. La presentación de hoy va a ser en español y damos la bienvenida a nuestra invitada que se conecta con nosotros desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Fabiola Rubio, bienvenida. Fabiola García Rubio es historiadora especializada en las relaciones entre México y Estados Unidos. Es autora de muchos libros, incluyendo La entrada de las tropas estadounidenses en la Ciudad de México, La mirada de Carl Nebel y del Daily Picayune de New Orleans durante los años del conflicto entre Estados Unidos y México. Ha ocupado muchos cargos de directivos en instituciones claves tanto en México como en el extranjero y actualmente se dedica a la enseñanza y a la difusión de la historia de México y de Estados Unidos. Y hoy su presentación se titula Entre la enseñanza y difusión de la historia en México, narrativas divergentes y no oficiales. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando desde diferentes partes del mundo. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación al doctor Rubén Hernández León y, por supuesto, también a ti, a Verónica Zavala, y pues a todas las personas que se están uniendo a esta conversación. Quisiera, antes de empezar, decir nada más un par de asuntos. Lo primero es, pues estamos viviendo una coyuntura particularmente delicada. Creo que no tengo que profundizar en esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo, pero sí me es muy importante mencionar que en estos momentos los nacionalismos están cobrando mucha fuerza y que también de manera simultánea en las últimas semanas el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido ayuda, estoy ahí entre comillas, apoyo al gobierno de México. E incluso este tipo de acontecimientos me llevaron a modificar la charla de esta tarde. También quisiera mencionar que pues para mí es un honor estar ahorita con todos ustedes y también compartirles parte de una investigación que es mucho más grande. Desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, así que les voy a poder presentar una versión muy resumida sobre las narrativas divergentes y no oficiales en México y en Estados Unidos, que fue lo que ajusté en estas últimas semanas y mostrar entonces cómo ha habido narrativas y explicaciones que desde el Estado se nos han pretendido imponer y que también han pretendido borrar o silenciar o modificar pasajes o circunstancias en el pasado de los dos países, de México y de Estados Unidos. Entonces, la idea también es mostrar estos ejemplos que vamos a ver también como formas de resistencia en las que hay continuidad y en las que pues finalmente hay maneras disidentes de expresarse en contra de estas narrativas oficiales. Entonces, para ello, pues calculo hablar unos 40 minutos, más o menos, 45 minutos, y el resto entonces lo podemos dejar para preguntas y para comentarios del público, lo que quieran, pues lo podemos platicar. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Ahí creo que se ve completa, ¿verdad? Sí, se ve completa, espero que sí. Si me ponen ahí un dedito o Sí, sí algo se ve así. Sí, completa. se ve completa. Ok. Bueno, entonces, déjenme aquí. eh, Listo. Em,
aquí está la agenda para la tarde de hoy, para esta charla. La idea es pues hablar sobre la enseñanza y la difusión de la historia oficial, es decir, pues hacer un pequeño recorrido sobre la difusión de la historia oficial en el caso de México y además cómo está, bueno, con especial énfasis, cómo está cómo se vincula con la construcción nacional e identitaria. Em, me gustaría insistir que desde el punto de vista de la historia oficial, no se trata simplemente de enseñar hechos del pasado por sí mismos, sino de lo que se trata es de formar, de moldear cierto tipo de ciudadanos y de dar una idea de quiénes somos, quiénes fuimos y hacia dónde nos dirigimos. Y eso es lo que pretende hacer la historia oficial. Es decir, crear una serie de mitos, una serie de relatos que sean unificadores que nos hagan sentir parte de una comunidad nacional y con eso entonces resalto que no hay discurso histórico que sea neutro, sino todo lo contrario. ¿No? En un segundo momento comenzaré con el primer ejemplo, que es sobre los calendarios populares en México durante la intervención estadounidense en 1846 y 1848 y veremos entonces estas formas que yo llamo de narrativas disidentes y no oficiales, versiones oficiales frente a una intervención militar. El segundo punto será hablar sobre la Escuela México, que es un proyecto muy interesante, muy poco conocido en la historia de los dos países, que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. Y si me da tiempo, tengo un tercer ejemplo, pero no estoy muy segura de que me dé tiempo en estos 40 minutos, hablar sobre las historietas y sobre los cómics con temática histórica. Em, entonces, pues bueno, esa es la agenda de hoy. Y para empezar, entonces, me gustaría decir también qué significa o desde dónde estoy partiendo con una narrativa, pensando en una narrativa divergente o no oficial. De lo que se trata es, y como se los había mencionado hace unos momentos, pues la enseñanza y la difusión de la historia implica un reordenamiento de los datos y de las explicaciones de una manera de concebir la realidad histórica. Es decir, hay una selección, a veces hay también una alteración de las fuentes originales, es decir, se resaltan o se subrayan ciertos episodios, personas o circunstancias y, por el contrario, se omiten algunas, se borran otras o incluso se llega a cambiar el sentido de las palabras. En esta historia también oficial, pues se introducen valores, ideas, imágenes acordes con la selección de los autores de la historia oficial. Una entonces narrativa divergente es una explicación del pasado que se aleja de este tipo de asuntos que les acabo de mencionar y que además contradicen y cuestionan esas narrativas dominantes, oficiales o incluso hegemónicas, tanto en sus contenidos como en sus actores y por supuesto también en las conclusiones que presentan. De esa manera, se cambia el lugar desde el cual se está contando la historia, es decir, en vez de centrarse en el Estado, que es el que está concentrando el monopolio de esta información, o en las élites o en los vencedores, se da cabida a voces marginadas de sectores marginados, pueden ser pueblos indígenas, pueden ser campesinos, trabajadores, mujeres, niños, minorías raciales, disidentes, ¿no? En general. Con eso, simplemente con cambiar el lugar desde el cual se está contando la historia, pues simplemente hay una reorganización de las propias jerarquías en la explicación histórica. Entonces, hay un cuestionamiento abierto de la historia oficial y con ello hay una relectura, una reinterpretación de los procesos históricos, de modo que lo da como resultado explicaciones contrahegemónicas. Estoy siguiendo para ello a dos historiadores, a E.P. Thompson, la historia social y este enfoque que recuperó desde abajo, esta historia que está vista desde abajo, o sea, que se cambia la perspectiva y que resalta además, el propio Thompson resalta que
el concepto de clase y el concepto de conciencia histórica se construyen a partir de la experiencia, a partir de las prácticas, de los conflictos, y no simplemente como categorías que son impuestas desde el Estado. Y por otro lado, también estoy siguiendo a Michel Foucault sobre los silencios históricos, sobre cómo operan estos silencios históricos en todas las etapas de la producción del conocimiento histórico, desde la recopilación de las fuentes primarias en los archivos, repositorios documentales, o las fuentes primarias que se estén utilizando, la interpretación y, por supuesto, en la narrativa. Es decir, pues estos silencios que, que que operan en la historia oficial y que estas narrativas divergentes o no oficiales pues afloran y que pues comparten con las otras personas. La intención entonces de las narrativas divergentes es crear un nuevo conocimiento histórico y que en el mejor de los casos pues logre difundirse a nivel nacional. No necesariamente ocurre, es un deseo muchas veces, como tal vez esta charla, pero pues al menos estamos en ese plano. Em, Voy a comenzar y me voy a centrar en México, presentando este marco, como les había comentado, en los años posteriores a la independencia de México, después de 1820, 1830, y concluiré hacia la década de 1930 o de 1980, si es que me da tiempo de incorporar el tercer ejemplo. Bueno, entonces sigo aquí. El punto de partida de la historia oficial o de la enseñanza de la historia oficial en México es 1867. Después de la restauración de la República y cuando se derrota al Segundo Imperio, al imperio de Maximiliano, que había sido impuesto por Napoleón III, y con este triunfo del Partido Liberal se logra implantar la enseñanza de la historia en diferentes niveles educativos. Con ello, no estoy diciendo que antes de 1867 no hubiera existido una enseñanza de la historia oficial. Por supuesto que existió, sin embargo, lo que no existió fue algo sistematizado, pero sí podemos encontrar algunos casos aislados de libros de texto como este compendio de la historia de México, de Epitacio de los Ríos, que fue publicado en 1852 y que estaba dirigido a las poblaciones jóvenes, nada más. No, no era solamente, no era para los niños, era una lectura exclusivamente para los jóvenes. En general hay una idea de que hay un pasado en común entre todos los mexicanos que se está compartiendo. Hay también un proyecto de nación compartida y este compendio de historia de México, como muchos otros más, también eran de un tamaño muy pequeño, eran de bolsillo, eran pues realmente para llevarlos consigo, para leerlos en cualquier oportunidad. Y lo último que me gustaría decir sobre este compendio es que también parte de una concepción elitista de la utilidad política de la historia, simplemente por ir dirigido a una población juvenil. Me voy brincando en varias décadas. El, el primer o la primera obra monumental y colectiva de la historia de México, ya desde el punto de vista del triunfo de los liberales, es México a través de los siglos, que seguramente les sonará o les será familiar. Es una obra colectiva en la que participaron varios historiadores, literatos también, y duró al menos 5 años su propia, bueno, mucho más de 5 años, pues se fue publicando de 1884 a 1889. Y es muy interesante esta primera obra colectiva porque presentan
la historia de un México que ya está unificado, donde ya se han terminado las tensiones entre liberales y conservadores, entre cualquier tipo de facción, y que se vive de manera pacífica en México, simplemente pues porque los liberales triunfaron en 1867. A partir de este primer trabajo, México a través de los siglos, se comenzaron también a producir los primeros libros de texto, cuyo formato, pues, era también pequeño, de bolsillo, a diferencia de México a través de los siglos, que era un formato muy grande, que además incluía ilustraciones, y la intención de estos primeros libros de texto era la memorización. También utilizaron un formato que había sido empleado en los años previos, que era el catecismo, es decir, se enseñaba a partir de preguntas y de respuestas que se tenían que memorizar, y pues muchas veces pues eran propagandísticos estos libros de texto, pero este fue el punto de partida. En los años siguientes a la publicación de México a través de los siglos, se desarrollaron los primeros congresos nacionales de instrucción en la Ciudad de México en 1889 y 1890. Y la intención de estos congresos nacionales era acordar cómo iba a ser la educación en México. En general se apunta hacia una conciliación, hacia la idea de que debe haber unidad en la educación que se imparta en todo el país, de manera uniforme, desde el norte del país hasta el sur, sureste, la educación debía ser exactamente la misma. Había que dar también una idea de unidad nacional, y para el caso de la historia, hay una tendencia a crear una historia de bronce, una historia en la que hay héroes que se van creando, estos héroes, estos grandes personajes del pasado, en los que se apela a mitos unificadores, es decir, se van creando mitos, historias que pueden unificar o que pueden dar cohesión a una sociedad tan diversa, tan plural como la mexicana. Se van creando también figuras heroicas, héroes en general masculinos, que antes además no se conocían, se van creando, y además también se va rescatando el pasado prehispánico en la historia de México. Y se va subrayando algo que después de la revolución va a ser una constante, el mito de la raza mestiza para la historia de México. Aquí en la imagen pues podrán ver que los asistentes a estos congresos pues eran puros varones. Después de la Revolución Mexicana de 1910, uno de los grandes o de las grandes preocupaciones fue quiénes somos los mexicanos, es decir, qué tipo de población emergía después de este movimiento social, el primer movimiento social de todo el mundo, y además, qué tipo de país se quería crear después de 1917. Parte de estos debates o parte de estas ideas de la construcción de un nuevo país después de la Revolución Mexicana fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, que fue pues realmente concebida como un proyecto de secretaría, de un órgano que tuviera un papel central regulador de la educación que se impartiera en todo el país, ¿no? Y con ello se pretendía integrar a la población, pues, que era, insisto, muy diversa, muy heterogénea. Se quería también, pues, enseñar y difundir una narrativa histórica común que no teníamos, pero que le iban a inventar a partir de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, para que fuera un elemento que pudieran compartir todos los mexicanos en esos momentos, y por supuesto también consolidar una identidad que también funcionara para unir a la población de México. Por ejemplo, el movimiento muralista, y aquí incorporé una imagen de Orozco, muy famosa,
el muralismo forma parte de estos esfuerzos de la SEP por difundir una manera de contar el pasado mexicano, de llevar el arte al gran público, sacarlo, por ejemplo, de las galerías, unas galerías que eran elitistas, a las que solamente podían entrar muy pocas personas, la gente que pertenecía a la élite. Entonces llevan el arte a los murales, la llevan al gran público, y además, lo interesante es que se difunde en estos murales la lucha del pueblo mexicano por la igualdad, por la libertad y por la justicia. Es la lucha, aunque no necesariamente se haya logrado, pero se busca mostrar la lucha y mostrar que la lucha es lo que em, da cohesión también a los mexicanos. Como parte también de los esfuerzos por unificar, por crear esta historia oficial que hermanara a los mexicanos, en 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos durante la presidencia de Adolfo López Mateos, y Jaime Torres Bodet pues fungía en ese momento como el secretario de Educación Pública. Y el libro de texto gratuito es pues realmente una propuesta muy peculiar, única, muy probablemente en todo el mundo, eh, y se parte del artículo tercero constitucional, que establece pues la gratuidad y de la educación. Y se busca que el libro de texto, entonces, pues con eso, el libro de texto, perdón, permita dar una educación que sea pública, que sea única para los mexicanos, que sea obligatoria y que sea gratuita. Y con ello, desde luego, también se pretende igualar los contenidos de todos los estudiantes en el país. Se trata pues de una herramienta de formación cívica y nacional, ¿no? Es algo inusitado. Este tipo de libros de texto que crea el Estado, o sea, que manda escribir el Estado, también se conocieron como los libros de la patria. Y estos libros de la patria comenzaron a narrar una sola interpretación del pasado nacional de México. Y esa única interpretación pretendió llegar a todas partes del país. Era una visión que retomaba el discurso de lo mexicano pensando en la madre indígena y el conquistador español. Y esta mezcla había dado lugar a lo mestizo. Y aquí de manera ya muy clara se habla de lo indígena como si fuese un bloque, como si fuese un monolito. Es decir, no hay una diferenciación ni entendimiento, ni siquiera se logra o ni siquiera se pretende lograr esa diferenciación. Es uno de los grandes mitos unificadores de la posrevolución, el mestizaje. Al mismo tiempo, junto a esta idea del mestizaje, también se complementaba con la invención y con la creación de estereotipos nacionales. Estereotipos como el mariachi, que aquí incluye una imagen, o como la china poblana también, como símbolos para representar todo aquello que se consideraba lo mexicano. Este, se va asumiendo que México se representa a través del mestizaje que resulta de la indígena con un español, el mariachi, la china poblana, y se van a ir añadiendo algunos platillos, por ejemplo, de la gastronomía típica como estereotipos nacionales durante estos años de la posrevolución. En esta misma explicación, que también es algo interesante, la Revolución Mexicana de 1910 se convertía en el episodio más relevante de la historia nacional. ¿Por qué? Porque eso le permitía dar legitimidad al Partido Revolucionario Institucional, el PRI,
como un partido que había emanado de un movimiento social, del movimiento social de 1910. Bueno, nada más recuerden que el antecedente del PRI es el Partido de la Revolución Mexicana, que se funda en 1939 y que a su vez el antecedente del Partido de la Revolución Mexicana es el Partido Nacional Revolucionario, que se funda en 1929. Y el PRI, que creo que no se los dije, se funda en 1946. Pero entonces, la utilización del partido oficial, de la historia oficial, permite entonces dar legitimidad a su propio poder. El tipo de historia que se enseña es una historia que es nacionalista, como se podrían imaginar, es enciclopédica, es casi un listado de acontecimientos que están ordenados cronológicamente, sin que necesariamente haya un razonamiento por parte del estudiante. Es también memorística la educación, es decir, se pretende que el estudiante memorice, que se aprenda y que repita como si fuera una grabación. em, los datos, las fechas, los nombres que se le estaban enseñando, y además, pues hay un énfasis en la información biográfica. em, de lo que se enseñaba. También se enseñaba conciencia nacional. Se hablaba, por ejemplo, esto es algo también interesante, se hablaba de justicia social y sobre todo a partir de la reforma educativa de 1972 fue mucho más claro hablar de una justicia social, también hablar de antiimperialismo, hablar de democracia, pero democracia como concepto, no necesariamente de un ejercicio democrático, sino pues más bien todo lo contrario. Y entonces ahí se comienzan a ver estas grandes contradicciones entre la historia oficial, lo que se está enseñando, y por supuesto, eh, eh, em, pues la realidad de México. Esto que les estoy presentando es nuestro punto de partida para ver al menos dos ejemplos de narrativas no oficiales y disidentes. Entonces, vamos a empezar con este. Son los calendarios y los almanaques populares. Durante la guerra entre Estados Unidos y México, la intervención de Estados Unidos en 1846 y que concluyó en 1848. Em, los calendarios populares, que son estos que aparecen ahí en la imagen, eran textos, pues realmente que estaban al alcance de la mayor parte de la gente las primeras décadas del siglo XIX. ¿No? Eran los medios idóneos de difusión de noticias no oficiales. O sea, por ejemplo, ahí lo que se difundían eran santorales, calendas, festividades religiosas, pronósticos de clima, de modo que tenían mucha demanda entre la población y pues como eran de bajo costo, pues también podían estar al alcance de muchas personas. Con esto quiero subrayar que en estos calendarios y almanaques populares no se publicaban noticias. Lo único que se publicaban eran este tipo de datos como que les acabo de mencionar, festividades religiosas, calendas santorales. Los calendarios más importantes o los pues más destacados después de la guerra entre Estados Unidos y México fue el calendario de Abraham López, el calendario de Mariano Galván, el calendario también de Ontiveros. Y aquí se los pongo primero para que identifiquen a estos calendarios. Y ahora me voy a ir con un mapa al despliegue de las tropas estadounidenses en México. Seguramente sabrán que en mayo de 1846 el presidente de Estados Unidos, James Polk, declaró la guerra a México. Y cuando solicitó autorización al Congreso, pues dio un discurso en el que señaló que se había derramado sangre americana en suelo americano
y que además los gobiernos de México habían abusado de la buena voluntad del gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, cansado de que haber agotado todas estas eh, o, o estas estos ah, estos intentos de negociación entre Estados Unidos y México, pues se había cansado y dado que habían abusado de la buena voluntad de Estados Unidos, no le quedaba ninguna otra salida más que la guerra, la invasión. Entonces, en efecto, el presidente Polk obtuvo la autorización del Congreso y comenzó la guerra en 1846. Para eso se desplegaron pues varias tropas, que es lo que presento en este mapa. La idea es que ustedes puedan ver cómo comenzaron las tropas de Zachary Taylor aquí a desplegarse en esta zona del sur de Texas. Otros ejércitos también se desplegaron en Alta California o California, Upper California. Y finalmente se tuvo que apelar a varios ejércitos más hasta que el ejército del general Winfield Scott llegó a la Ciudad de México en septiembre de 1847 y eso dio cabida a que se ocupara la Ciudad de México, se ocupara militarmente hasta junio de 1848. Em, de septiembre de 1847 hasta junio de 1848, pues la ciudad estuvo ocupada y entre otras cosas que ocurrieron, que ahorita las vamos en un momento las vamos a ver a través de imágenes, se llegó a las negociaciones que dieron lugar al Tratado de Paz entre los dos países, el Tratado de Paz Guadalupe-Hidalgo, que es el tratado más antiguo que existe entre los dos países y que está vigente hasta nuestros días, y en el que se estableció la frontera entre los dos países. Como México estaba invadido y las tropas de Estados Unidos estaban esparcidas por diferentes partes del país y sobre todo en la Ciudad de México, las negociaciones y la ocupación de la Ciudad de México pues fue un momento en el que se utilizó la fuerza militar, es decir, a pesar de que ya habían terminado las batallas, se siguió utilizando al ejército y, por supuesto, hubo muchísima injusticia durante estos meses. Em, Esta situación dio pie a que materiales como los calendarios y los almanaques, que anteriormente no publicaban noticias, pues comenzaran a incorporar noticias sobre la guerra, incorporaran también bandos, decretos, legislaciones del ejército estadounidense durante la ocupación. Testimonios orales también sobre la presencia de los estadounidenses en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, el calendario de Abraham López eh, difundió varias situaciones a través de imágenes que se vivieron durante la guerra y también incluyó varios testimonios orales. El calendario de Ontiveros también incorporó un mapa razonado, el itinerario razonado, como lo llamaron, en el que mostraban el recorrido del ejército mexicano donde iba a combatir a los estadounidenses. Esta es la portada del calendario de Abraham López. Y empezamos entonces con la primera imagen. Esta es la primera imagen que quiero usar como ejemplo. El pueblo apedrea los carros. Así se titula en el calendario de Abraham López para el año de 1849, que se publicó, bueno, más bien se hizo una vez que los estadounidenses desocuparon la Ciudad de México. Y esta imagen es muy interesante porque representa un episodio que ocurrió en el 27 de agosto de 1847, después de las batallas de Padierna y de Churubusco. Em, el ejército de Estados Unidos, y eso es algo que no se menciona en la historia oficial ni de Estados Unidos ni tampoco de México, ya estaba muy cansado.
para estos momentos, para la batalla de Churubusco, que fue el 20 de agosto. Y ya habían agotado todas sus reservas alimenticias. Entonces, firmaron un armisticio el general Winfield Scott con el general Antonio López de Santana, en el que, por ridículo que parezca, se les permitía a los miembros del ejército hacerse de provisiones alimenticias porque ya no tenían nada para comer. Y pues evidentemente, pues la población mexicana pues reaccionó de manera pues fúrica ante esta autorización para que se hicieran de alimentos. Y aquí vemos en esta imagen, en primer plano, podemos ver, aquí lo estoy señalando con mi puntero. Aquí hay varios mexicanos que se ve que tienen la mano levantada y que pareciera que están arrojando piedras a los carros de los estadounidenses. Esta es la Plaza Mayor. Del lado derecho vemos las cadenas de la catedral. Aquí está la cruz de la catedral. Y parecería entonces que estos cuatro carros que están aquí están huyendo del ataque, cómo el pueblo está apedreando a los estadounidenses que estaban llegando a la Ciudad de México para hacerse de provisiones alimenticias. Y se va mostrando entonces un brote de resistencia y están huyendo hacia esta calle, que es la calle, en ese momento era la calle de Plateros, hoy es la calle de Madero, y parecería entonces que están ahí escapando. Por supuesto, este tipo de imágenes no se conocen en Estados Unidos y no se dieron a conocer en Estados Unidos, ni mucho menos. La segunda imagen es los azotes dados por los americanos. Y esta es en la misma Plaza Mayor, en el mismo Zócalo, y esta es una vista, o la perspectiva es desde el Palacio Nacional. Y entonces se está viendo desde Palacio Nacional hacia la calle de Plateros y el Portal de las Flores, y aquí del lado izquierdo el Cabildo. Y vemos entonces que al centro aparece un estadounidense que tiene un látigo y que está a punto de golpear a un mexicano que además está atado de las muñecas. Y apostados en tres flancos de la plaza, aunque es muy probable que hubieran estado también en este flanco de Palacio Nacional apostados eh, más hombres estadounidenses. Se calcula que hubo 1.500 hombres que estuvieron ahí apostados. Pues están observando y además están pues vigilando esta escena, ¿no? Estos azotes. Sabemos que la persona que está siendo aquí castigada es Francisco López y que fue condenado a disparar a un estadounidense. No sabemos si realmente le disparó o si al menos, o si lo que hizo entonces fue descargar una pistola y que intentó matar a un estadounidense. Realmente eso es algo incierto, no queda claro, pero lo que sí queda claro es que el castigo, porque además el propio impresor Abraham López lo describe, lo mismo caso que en la imagen anterior, el castigo consistió en 25 latigazos durante 4 días de manera continua. Así que pues aquí se está mostrando algo que, insisto, en la historia de Estados Unidos tampoco se da a conocer y que la historia de México pues tampoco, por lo doloroso de la situación, pues también se ha tratado de olvidar. Y quise incluir esta imagen porque parte del discurso que promovió la intervención militar se basó en la superioridad de los estadounidenses y al mismo tiempo en la incapacidad o en la supuesta incapacidad de los mexicanos para trabajar las tierras desde el punto de vista agrícola del norte de México. Em, y por eso, pues también la quise incorporar. Como les había mencionado, en el mejor de los casos, en la historia oficial de Estados Unidos, pues la incorporación de los territorios
de Nuevo México y de Alta California, pues se ha reducido a una transacción de compra-venta, en el mejor de los casos, muchas veces ni siquiera se menciona, y pues en su lugar se presentan versiones pues descafeinadas, se omiten o se borran este tipo de escenas donde hubo violencia y por supuesto mucha injusticia. Y en el caso mexicano se ha procurado olvidar por lo doloroso que ha sido también este episodio. Y esta imagen que se llama Enarbolan el pabellón mexicano es el lado opuesto de la Plaza Mayor, ya visto desde el Portal de las Flores, y la intención es pues mirar hacia el Palacio Nacional para ver entonces cómo se está izando la bandera de México ya en Palacio Nacional una vez que los estadounidenses están dejando la Ciudad de México después de enterarse que ya había sido ratificado el Tratado de Paz entre México y Estados Unidos, lo que ocurrió el 12 de junio de 1848, y entonces es esta escena donde ya se están yendo los estadounidenses y se está sustituyendo la bandera de México por la de Estados Unidos, que ondeó durante 9 meses en el Palacio Nacional. Em, estas tres escenas son situaciones que sabemos que sí ocurrieron, que en la historia oficial de México y por supuesto en la de Estados Unidos se han borrado y se han omitido, y que además lo interesante del caso es que como este tipo de calendarios estaban dirigidos a la población en general, pues fueron muy populares. Y este tipo entonces de saberes o de versiones fueron los que predominaron en los años sucesivos en la guerra. Bueno, y ahora vamos a seguir con el segundo ejemplo, que es el proyecto de la Escuela México. Es un proyecto del que realmente se conoce muy poco, que habría que entender pues también el vínculo que había entre México y la comunidad mexicana que vivía en Estados Unidos. Tenemos ahí algunas cifras. Entre 1910 y 1930 se calcula que la comunidad que vivía en Estados Unidos era de cerca de 1 millón de personas. No necesariamente, es muy probable que esta cantidad sea mayor, no tenemos cifras muy precisas, pero partamos de que eran 1 millón de personas y que además va aumentando esta población en los años siguientes. Ahora también habría que pensar que durante la Revolución Mexicana, a partir de 1910, hay un gran flujo de mexicanos que huyen hacia Estados Unidos por la violencia que se está viviendo, y además hay una gran demanda de mano de obra barata en los campos agrícolas, en la construcción de ferrocarriles y en general en la industria de Estados Unidos. Y principalmente las ciudades donde se ubicaban los mexicanos en el sur de California, Los Ángeles básicamente, y en El Paso y en San Antonio. En Los Ángeles, la comunidad mexicana vivía en un lugar que se conoce como Sonora Town, en el centro de Los Ángeles, donde había una pues alta densidad poblacional de mexicanos. Vivían en viviendas hacinados, pues en condiciones no necesariamente saludables, y lo hacían pues simplemente por un asunto de economía. Una vez que Sonora Town pues comenzó a pues desbordarse demográficamente, la comunidad mexicana se fue desplazando hacia el este de Los Ángeles, a Belvedere y a Maravilla Park, donde formaron colonias segregadas pues racialmente, donde estuvieron verdaderamente aislados. También vivían en zonas rurales donde había campos de cultivo, por ejemplo en Ventura y en Santa Bárbara, y en general las viviendas eran precarias, eran pues temporales y además siempre estaban vinculadas al ciclo agrícola. Aquí marqué, y lo marqué con negritas, pues que se trata de una clase trabajadora, para que todos les quede claro. Los mexicanos
eran trabajadores, somos trabajadores. También, justamente porque era em, tenían poca educación, había muy poca movilidad social. Y para centrarme en esta clase trabajadora, aunque no tenemos datos em, de toda la colonia mexicana, como se le conocía, los datos consulares para 1930, más o menos la proporción era la siguiente: 78% de las personas eran jornaleros, trabajadores agrícolas y mano de obra no calificada, el 21% eran electricistas, carpinteros, empleados, algunos pequeños comerciantes, o supervisores menores, y el 1% o tal vez menos eran médicos, eran maestros, eran artistas, eran músicos. eh, pues realmente era un porcentaje de la población menor. Hay, insisto, muy poca movilidad social, y eso hace que la comunidad mexicana, que la colonia mexicana estuviera vulnerable a crisis agrícolas, crisis económicas a crisis agrícolas, pues de manera natural, y que también vivieran una discriminación racial, eh, em, de manera sistemática y persistente. Em, Hacia 1930, 1932, pues hubo un aumento de las deportaciones. En 1931 hubo una regulación federal eh, impulsada por el secretario del Trabajo, William Doak, todavía con el presidente Hoover, que establecía que se tenían que liberar empleos para dárselos a los estadounidenses. Eso fue lo que se estableció, aunque en la práctica sabemos que hubo redadas masivas, que hubo detenciones basadas en la apariencia racial, es decir, aquellas personas que parecían simplemente mexicanos, pues se les detenía. Hubo también arrestos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales, y también pues procuró o se fomentó que hubiera una repatriación de manera voluntaria. Aquí les puse algunas imágenes de mexicanos que están siendo repatriados, y en la parte de arriba también mexicanos que están trabajando en el campo. Y por otro lado, también pues una nota periodística que habla sobre el regreso de los mexicanos. Se calcula que en 1931 salieron por la fuerza 40,000 mexicanos, y que a lo largo de la década de 1930 salieron más de 1 millón de personas, más de 1 millón de mexicanos de Estados Unidos. Em, por si eso es, bueno, eso fue en la década. Ahora, en el caso de Los Ángeles, de 1931 a 1934, hubo un programa de repatriación que estaba dirigido a personas que eran beneficiarias de programas sociales, que tenían algún tipo de participación de asistencia social, mexicanos que estaban desempleados y que entonces tenían un seguro de desempleo, pues se les repatrió y se les envió a México. También en estos años, pues hubo una negación del empleo simplemente por la apariencia racial, y esa campaña pues también fue reforzada por la prensa. Es algo también interesante. Aquí, bueno, aquí no lo puse, pero algo interesante, voy a regresar. Algo interesante es que en todos estos años y desde 1910 hay noticia de que había discriminación, segregación de las comunidades mexicanas en los cinematógrafos, en los locales cinematógrafos, y también en las escuelas. En el caso de los cinematógrafos,
sabemos que llevaban a los mexicanos, los ponían no en la sala principal, sino a lugares que normalmente, donde podían más o menos ver la película, los llevaban a lugares que estaban sucios, que eran incómodos, que estaban en mal estado. eh, los peores lugares para ver las películas, ahí lo llevaban a fin de que las demás personas no vieran a los mexicanos. Y por otro lado, en el caso de las escuelas, sabemos que a la población infantil que estaba en las escuelas se les segregaba, se les llevaba o se les transfería a escuelas con maestras afroestadounidenses donde no necesariamente les enseñaban contenidos educativos, sino les enseñaban a limpiar, les enseñaban a trapear, les enseñaban contenidos que no eran propiamente educativos, además de que pues los llegaron a considerar que tenían o que padecían algún tipo de retraso mental o que eran inferiores simplemente por no hablar inglés. Ante esta situación que pues la vemos presente desde 1910 hasta 1930, em, se propuso crear una escuela que se conoció como la Escuela México, una escuela cuyo objetivo era mexicanizar a los mexicanos, así se le llamó, mexicanizar a los mexicanos que vivían en los Estados Unidos. Y para ello se hizo un reglamento de escuelas mexicanas. La intención era evitar su americanización. Se pensaba que ya si se habían ido a Estados Unidos, entonces pues había que pues vacunarlos o a crear un antídoto como educativo para evitar que se hicieran estadounidenses y que entonces se pudiera recuperar a esa población. Y vean entonces aquí también cómo en la imagen se utilizan, se apela a esos estereotipos que vimos de la posrevolución y también se enseña este amor patrio. La escuela mexicana la Escuela México fue la primera escuela que tuvo validez oficial en California y en México y permitía el regreso y la incorporación al sistema educativo mexicano si que se presentara un examen. Es decir, que si los estudiantes estaban cursando un grado en la Escuela México de Los Ángeles y regresaban a México, podían ser incorporados al mismo grado en México. Las clases, por supuesto, eran gratuitas y la propia escuela también se utilizó como lugar para hacer festejos de la independencia, que se convirtió en un lugar donde la comunidad se podía reunir. em, y de manera simultánea en todos este sur de California, también hubo una convención de la Unión de Exhibidores de Películas de Películas en México, que es un movimiento muy interesante, porque es la unión de mexicanos que se quejaron porque a los mexicanos se les retrataba en las películas de manera discriminatoria o de manera soez. Y a lo que llegaron de acuerdo estos mexicanos es que no iban a permitir ese tipo pues de manifestaciones, de representaciones en las películas, y entonces se les iba a pedir que a los productores de películas que no presentaran ese tipo de escenas, que las cambiaran, y si no las querían cambiar, entonces pues simplemente pues en México no se iban a presentar esas películas. Con esto, miren, ya no me da tiempo de presentar el tercer ejemplo, ya estamos así súper apurados, ya quiero acabar, nada más quiero cerrar con un par de comentarios, pues diciendo que ya hay muchísimas cosas que han cambiado desde estos dos ejemplos que les presenté. Seguimos con múltiples retos, muchos desafíos y también muchas amenazas en la escritura de la historia, pero sí es necesario recordar que la comunidad latina que vive en Estados Unidos, em, pues en la última década tuvo un crecimiento económico del 6%. También hay que recordar
que cálculos de la Oficina del Censo de Estados Unidos establecen que en 2060 una de cada tres personas será latina, lo que confirma entonces el potencial de los ámbitos financieros, político y demográfico de la comunidad. Entonces, espero que estos ejemplos pues sirvan para constatar la fuerza de la comunidad latina y que es posible y también muy necesario em, que además de lo que ustedes enseñan en sus cursos como maestros que son, pues que también presenten otras versiones distintas a las dominantes y a las hegemónicas. Es muy importante seguir abriendo espacios como este y, por supuesto, no pierdan la oportunidad en sus clases de un poder que tienen ustedes como maestros y sus estudiantes que se ha menospreciado muchas veces, de contar, de escribir y difundir nuestras propias historias. Y con esto acabo. Muchas gracias.